Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas, a todo el público que está conectado a esta hora. En nombre de la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Industrial de Santander, doy la bienvenida a este conversatorio titulado El principio constitucional de solidaridad en la emergencia económica, social y ecológica por la pandemia del COVID-19. Para este conversatorio, quien muy amablemente nos van a acompañar, está la doctora Alba Sepúlveda. Ella es abogada, es profesora de la Escuela de Derecho y Ciencia Política, es asesora del consultorio jurídico desde hace ya varios años, es magíster además de la maestría en hermenéutica jurídica y es una abogada con una amplia trayectoria en la ciudad y en el ejercicio profesional. El doctor Edgar Ospina Mendoza también nos va a acompañar, es también un abogado muy reconocido, abogado litigante de la ciudad y también profesor de la Escuela de Derecho y asesor del consultorio jurídico de la Universidad Industrial de Santander. Nos acompaña también el doctor José Orlando Ramírez, el profesor desde hace ya muchos años también de la Escuela de Derecho y Ciencia Política, es profesor de la Cátedra de Ética y además es una de las columnas fundamentales del litigio estratégico de la Escuela de Derecho y Ciencia Política. Y también tenemos un invitado muy especial el día de hoy, el doctor médico Fabián Leonardo Escudero, quien muy amablemente nos va a aportar en esta discusión. Doctor Fabián, bienvenido a todos. Doctora Clara Tapia, directora del consultorio jurídico, igualmente mis agradecimientos y tiene su merced la palabra. Bienvenidos todos. Gracias, doctor. Gracias, doctor Javier. Gracias, muy amable. Gracias a todos. Gracias a los panelistas, a nuestro Fabián Escudero, que muy amablemente nos acompaña. Importantísimo para nosotros tocar estos temas de tanta actualidad, tan sensibles, pero desde una óptica jurídica, ética y social. Entonces, este será un espacio de reflexión dirigido a nuestros queridos estudiantes, a nuestros queridos egresados y al público en general. Ya en este marco del ciclo pedagógico que nos hemos propuesto sacar adelante en procura y en concreción justamente de este compromiso social de seguir adelante y hacer pedagogía en derechos. Así que bienvenidos, nos acompaña en el día de hoy el doctor José Orlando Ramírez, ya como los ha presentado el doctor Javier Alejandro, pero quien fungirá como moderador y llevará pues obviamente la organización de este conversatorio, el cual esperamos sea del todo del agrado de todas las personas que ya nos ha seguido en todo este encuentro que ha sido, donde significa seguir y entendemos que esta pedagogía ayudará mucho y sabemos que les ha gustado mucho a todos nuestros participantes. Bienvenidos y que lo disfruten, muy amables. Gracias. Bueno, buenas tardes. Me sumo a la presentación que hizo el profesor Javier y la doctora Clara. Le doy la bienvenida a todas las personas que nos están viendo, a los profesores, a los alumnos, a los profesionales que han acogido nuestra invitación. Apreciamos el tiempo que dedican a estas charlas, que la idea es proyectar un poco mejor el conocimiento dentro de esta situación que estamos generando o está generando la COVID o el COVID, que tampoco sé cómo se dice, ahora le trasladaré las preguntas. Entonces, quiero agradecer infinitamente a mis compañeros de consultorio, colegas, a la doctora Alba Lucía, al doctor Edgar y nuestro invitado especial, el doctor Fabián Leonardo Escudero, quien nosotros desde nuestra área de Derecho Público, que fundamentalmente incorporamos todo lo que son los derechos fundamentales y los derechos fundamentales
tocan mucho aspecto social y mucho aspecto casi que interdisciplinario. Entonces, extendimos la invitación para el doctor Fabián, cosa que apreciamos y valoramos en este sentido, doctor Fabián. Entonces, en ese sentido, el orden que intentamos desarrollar, si es que se puede hablar de un orden en un tema tan interesante como esto, es que inicialmente estamos viendo, doctor Fabián, las preguntas o los temas que nos quiera aportar sobre la COVID. Y mi primera pregunta, doctor Fabián, o mis primeras dos preguntas sería, ¿cómo le digo? Porque como en las columnas que hacemos nosotros en el tiempo con los alumnos del consultorio jurídico, resultaron muy buenas plumas, estos muchachos escriben muy bien. En una columna yo escribí la COVID y el director del periódico me dijo el COVID. Primera pregunta, doctor Fabián, ¿cómo lo decimos? ¿La o le? ¿Y es una bacteria o es un virus? Porque creo que las dos cosas tienen implicaciones diferentes. Muchas gracias y tiene usted la palabra, doctor. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. La verdad estoy muy agradecido por la invitación y los quiero felicitar por estos tipos de espacios, me parecen muy importantes porque nosotros como seres humanos somos multidisciplinarios y todas las cosas se encadenan. Es muy importante, bueno, para que todos sepamos la diferencia primero entre un virus y una bacteria, ¿cierto? Hay diferentes microorganismos pequeños, ¿cierto? Y todos son totalmente diferentes. Los virus son muy, muy pequeños, algunos son ADN, otros son ARN, y solamente tienen ese tipo de material genético, algunas estructuras proteicas y ya. Ellos sobreviven infectando otro tipo de microorganismos, entre esos pueden infectar a las bacterias, que son organismos más grandes, que tienen otros tipos de funciones y que son como más complejos, por decirlo así. Entonces, sí se diferencia. En cuanto a la pregunta de cómo, pues, semánticamente decirlo, a veces queda un poco complicado porque es un, como anglicismo, podemos decirlo, el nombre viene de inglés, coronavirus disease 19, porque fue, pues, descrito el primer caso en diciembre del 2019. Entonces, son como las iniciales. Entonces, se habla, pues, como en inglés. Entonces, como es una enfermedad, se puede decir la COVID, y si nos estamos refiriendo directamente al virus como tal, lo podemos decir el COVID. Entonces, yo ahí realmente no veo que haya tanta discrepancia por decir la o el, siempre y cuando hagamos referencia a qué estamos hablando, ¿cierto? Entonces es eso. Realmente el nombre original, este tipo particular del coronavirus, es el SARS-CoV-2, es el nombre que científicamente se le da, pero pues a la enfermedad como tal y para pues como para que fuera práctico se le dejó que fuera COVID. Bueno, nos estaba insertando el profesor, doctor Fabián, creo que ya retomamos. Bueno, las comunicaciones, como me decía una asesora en Bogotá cuando me hablaba de los celulares, este invento no lo han terminado. Entonces, en este sentido, estamos igual. Vamos a esperar que se restablezcan. Sobre este tema podríamos hablar mucho y podemos hablar mucho. Todos, pues realmente es muy interesante, pero sobre todo novedoso. Ningún alumno, yo no sé si mis queridos profesores se imaginaron que uno estudiara 10 semestres y recibiera el diploma por servientrega. Esto es una cosa espectacular. La ilusión, por lo menos en el caso de mi familia, el hijo estudió, se fue para la universidad y ahora está en la casa. Entonces, eso es una cosa que nos ha traído a enfrentarnos con demasiados elementos y demasiadas circunstancias que necesariamente tenemos que aprender a abordar. Yo digo que el tema del COVID o la COVID, ya lo puedo decir con confianza, nos pasó una cuenta de cobro y nos dijo, ¿qué tienes tú? ¿Qué tiene doctor Alba? ¿Qué tiene doctor Ospina? ¿Qué tengo yo? ¿Qué tienen nuestros amigos Viviana, Juanita, las de la escuela, Margie, Angie, en fin, todos los que amablemente nos están señalando y nos dejaron ahí? Entonces ustedes dijeron, ay, yo me quedé en Madrid, quedaste varado. Que me quedé en Washington, quedaste varado. Que quedaste en Argentina, quedaste varado. Entonces, y bueno, y de plata, uy, quedé mal de plata, listo. Entonces ahí tenemos una circunstancia que nos permite
enfrentar ese elemento, y pues desde la base de lo biológico, de lo científico, pues lo dejo, doctor. Siga, doctor Fabián. Bueno, ¿me pueden repetir un poco la pregunta porque se me fue la señal un segundo? Doctor, estaba usted hablándonos un poco de lo que es la COVID, el COVID, nos estaba explicando lo de, en fin, lo que implica esto para el ser humano, y pues ahí extenderíamos a ver cómo nos protegemos, si es que de verdad hay protección, ¿cierto? O es que no hay protección, y si es que es mentira o es verdad, porque aquí hay tantas cosas. Lo dejo, doctor. Bueno, sí, primero vamos a tomar un poco sobre la historia pues de los coronavirus, porque muchas personas piensan que es algo nuevo, que salió un laboratorio a acabar con todo el mundo. ¿Qué piensa? Bueno, parece que el mundo también acabó con las comunicaciones. Teorías conspirativas, etcétera. Resulta que los coronavirus han estado todo. Bueno, vamos a seguir en esto. Expreso mi saludo a las personas que se están incorporando. Veo aquí a una amiga de nosotros, bueno, por lo menos la doctora Yolanda. Muy bien, doctora Yolanda, por participar con nosotros. Entonces, estamos intentando abordar ese tema de la solidaridad. Creo que mientras se restablecen, vamos a conocer algunos elementos de lo que son la solidaridad, porque estamos intentando partir de una parte biológica, científica, y pues vamos a caer a una parte jurídica de lo que es la solidaridad. Yo, profesor Edgar, mientras restablecemos la comunicación con el profesor Fabián, con el doctor Fabián, yo quisiera que usted nos entrara un poco desde el punto de vista constitucional este tema de la solidaridad, un poco casi que el título de la charla aparentemente se explica, pero cuando uno entra a detallar palabra por palabra lo que se llama, perdónenme los que saben más que yo, la hermenéutica, entonces uno dice, aquí hay muchos elementos por definir. Doctor Edgar, lo dejo para escucharlo y muy, muy agradecido y buenas tardes. Profesor Edgar, lo escuchamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias. Un saludo para la doctora Clara y el doctor Javier Alejandro. Un saludo, buenas tardes para todos. Un saludo para la doctora Clara, el doctor Javier Alejandro y mis compañeros. Para ambientar el tema, fíjense que el título se llama, de lo que nos convoca ahora es el principio de solidaridad. Pero, ¿qué es un principio? Una definición sencilla de principio es expresa normas jurídicas para el presente. Esa es una definición muy sencilla. Y llevando esa definición al principio de solidaridad, pues la Corte lo ha definido desde el 2004 como un deber impuesto a toda persona por el solo hecho de su pertenencia por el solo hecho de su pertenencia al conglomerado social, consistente en la vinculación que yo tenga por el esfuerzo o la actividad en beneficio o en apoyo de otros asociados o del interés colectivo. Si miramos el principio de solidaridad, es un deber, pero es un deber que radica tanto del Estado como de las personas. El deber del Estado viene de lo público a lo privado y de las personas vienen de nuestro núcleo familiar al conglomerado social. Por eso, cuando hablamos de solidaridad, para las personas deben estar siempre determinados en una ley. Y para el Estado es el cumplimiento de unos fines esenciales, y los fines esenciales los trae la Constitución, es hacer efectivos los principios, y dentro de esos está el principio de la solidaridad. Cuando se elaboran todos los decretos hechos por el gobierno, por el Ejecutivo, fíjense que ese número de decretos o algunos que hablan del principio de solidaridad van dirigidos a 3 dimensiones especialmente. El primero tiene que ver como una pauta del comportamiento
una pauta del comportamiento conforme a la cual deben obrar las personas en determinadas ocasiones. Con eso nos imponen aislamiento y no debemos salir. Debemos ponernos un tapabocas. En algunos casos debemos utilizar guantes. Otra dimensión es un criterio de interpretación en los análisis de las acciones o omisiones que los particulares pueden vulnerar o amanecen vulnerar un derecho fundamental. Y en otros casos es un límite a los derechos propios, como sería el caso del aislamiento que se le da a las personas que son mayores de 70 años para protegerlos, para que no vayan a enfermarse de este COVID-19. Yo sí quisiera hacer un pequeño recordatorio de qué decretos hablan de ese principio de solidaridad. Si nos damos cuenta con detenimiento, el Estado colombiano, el Ejecutivo, planteó 3 formas de definir ciertas directrices en sus decretos con fuerza de ley y sus resoluciones. Entonces son unas medidas sanitarias, por eso nos acompaña aquí el doctor, para ambientarnos en esas medidas sanitarias y de emergencia sanitaria. Otras que tienen que ver con la emergencia social y económica, y otras medidas que son de orden público y otras de carácter ordinario. Fíjense que antes de declararse el decreto de emergencia por parte del Estado a través del decreto 417, ya el Ministerio de Salud, a través de los decretos 380 y 385, ordenó el aislamiento y cuarentena de viajeros que venían de Chile, Italia y España. ¿Eso con qué tiene que ver? Con el principio de solidaridad, limitando los derechos que tiene la persona, en el sentido de que los que ingresaban a nuestro país tenían que quedarse en 14 días en Bogotá, en un sitio para proteger el interés, o sea, el interés general, o sea, el otro conglomerado social que seríamos todos los que podíamos salir infectados. El Ministerio de Educación, si miramos, él ha expedido como unas 42 resoluciones. De esas 42 resoluciones podemos identificar 4 resoluciones que puntualmente hablan del principio de solidaridad, como la resolución 444, que habla de la urgencia manifiesta, la resolución 453, que es la que no nos gusta, la que no les gusta a las personas porque suspenden los establecimientos de comercio y de bebidas, los bares, las discotecas, los restaurantes. La resolución 464, que es el aislamiento de las personas mayores, que ese ayer se amplió a través de la resolución 844, que va al aislamiento hasta el 31 de agosto del 2022. La resolución 628 sobre el saneamiento del talento humano en la salud. Y otras que tienen que ver con las medidas de emergencia económica y social, como es el decreto 538 del 2020, que son las medidas del sector de la salud. Y fíjense que en este decreto, puntualmente el Ejecutivo enumera las 3 dimensiones que les hablé con anterioridad, que la Corte lo recuerda, las 3 dimensiones donde se presenta el principio de solidaridad. El decreto 528, que habla del famoso impuesto de solidaridad por el COVID. El decreto 580 de las medidas de servicio de alcantarillado y el acueducto. El decreto y hasta aquí diríamos que serán las medidas que tienen que ver con el saneamiento. Ahora venimos a las normas de orden público, el decreto 457, que tiene que ver efectivamente en el aislamiento que todos tenemos, que nos dan esa frase, quédate en casa, ¿no? Pero ese quédate en casa, el aislamiento es obligatorio. El decreto 531 y 36, que son los que ordenan la continuidad del aislamiento. Debemos tener en cuenta que el Ejecutivo, a través de decretos que tienen fuerza de ley, delega a los alcaldes
para que ellos reglamenten ciertas situaciones que a través del decreto con fuerza de ley que expide el gobierno no lo puede hacer. Por eso es que en Bucaramanga tenemos decretos, como es el decreto 88 del 2020, donde se declara la calamidad pública, el decreto 90 del 2020, donde hay una limitación al derecho a la libre locomoción, y el decreto 94, que habla sobre la urgencia manifiesta. Esos decretos y resoluciones, ahí se encuentra el principio de solidaridad desarrollado de acuerdo a la Constitución política y que la Corte Constitucional lo ha interpretado en una sentencia C del 2004. Hasta ahí sería para avanzar con otro colega que nos comparta. Bueno, doctor Edgar, muy amable. Doctor. Muy bien, el doctor Fabián no se nos fue, pero pues seguramente que volveremos a él. No, esto es absolutamente importante porque es ver hasta dónde es capaz el Estado de entender la solidaridad. Ahora más adelante seguiremos avanzando en eso, porque aquí como decimos, ¿no? A veces uno hace un favor, pero por beneficio propio, por sentirme bien y por no quedar mal en otras ocasiones, o porque es la moda, pero es que la solidaridad involucra unos elementos estructurales casi que del alma de las personas. Y del alma, el Estado, pues tendríamos que verlo. Ahí vamos a desarrollarlo y les comentaré a todos las personas que nos escuchan. Esto es una actuación jurídica, me parece novedosa y que habría yo que darle el crédito a la juez, que tuvo un panorama buenísimo en lo que tiene que ver con pedirle al Estado esa solidaridad. Doctora Alba, la escuchamos en su intervención, que es muy complementaria y fundamental en lo que estamos diciendo. Bien, sí. Bueno, el doctor Edgar nos ha descrito el concepto de solidaridad desde el entendimiento de la Corte Constitucional de este concepto de solidaridad. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Nosotros nos estamos enfrentando a una situación totalmente inédita para todos. Yo creo que todas las generaciones que hacemos parte hoy de la sociedad colombiana jamás habíamos pasado por una situación como la que estamos en este momento viviendo. Entonces, entender esa solidaridad, ese principio de solidaridad desde el aspecto social es muy importante. Entonces, es muy importante para que podamos hablar de ese comportamiento ético-social frente al principio de la solidaridad con respecto a la situación de emergencia que estamos viviendo en este momento en razón del COVID-19. Yo quise hacer unas ciertas precisiones respecto a algo. Nosotros los estados de excepción los tenemos regulados por la Constitución Nacional en los artículos 212, 213, 214 y 215. Lo más importante que dice esta normativa constitucional es que los derechos fundamentales y las garantías individuales no se pueden desconocer de ninguna manera. No importa el estado de excepción en que nos encontremos, sea de una guerra, sea una conmoción interior o sea como en el caso ahorita como una emergencia sanitaria, de salud, una pandemia. Entonces, los decretos ley que el gobierno nacional ha promulgado, tanto como la normatividad de nuestros gobernadores y alcaldes, deben respetar esta prohibición de negar o de violar los derechos fundamentales y las garantías individuales. Eso ha dicho la Corte Constitucional y para esto nosotros podemos ver sentencia de la Corte cuando pasó el suceso de Mocoa en el año 2017, que fue esta situación de la inundación que hubo, toda esta situación que se presentó, y allí la Corte Constitucional en la revisión automática de control constitucional que tiene que hacer, porque así lo dice la Constitución Nacional y la Ley 137 de 1994, haciendo el estudio de constitucionalidad de los decretos que el gobierno nacional emitió en su momento, nos habló también acerca de la importancia de no desconocer los derechos fundamentales y las garantías individuales por parte de este tipo de normas expedidas por el gobierno nacional.
En la sentencia C466 de 2017, la Corte dice, dentro de muchas otras cosas que me pareció a mí muy interesante, hablando de esos derechos intangibles, que hacen parte de los derechos fundamentales y que también están contenidos en las convenciones internacionales que nuestro Estado ha celebrado, de derechos humanos, de derechos de los trabajadores, del derecho internacional humanitario, hizo una relación de derechos y yo quiero destacar, y son muchos los derechos de los que habla la Corte, pero yo quiero destacar unos muy importantes que tienen que ver con la intervención que yo voy a hacer en este momento, o que estoy haciendo en este momento respecto al comportamiento ético. Nos dice la Corte que dentro de los derechos intangibles que no pueden ser desconocidos ni violados por ninguna, por el gobierno nacional ni por ningún organismo, ninguna rama del poder público, están el reconocimiento a la personalidad jurídica, la prohibición de la esclavitud, servidumbre y trata de seres humanos, la prohibición de las penas de destierro, también está la libertad de la religión, y a que ninguna persona sea sometida a tratos crueles ni degradantes, entre muchos otros, hay muchísimos, hace una relación larga de los derechos intangibles, fundamentales y de las libertades que no pueden ser desconocidas. Entonces, cuando nosotros leemos esto, cuando miramos desde la Constitución Nacional, en las normas de la Constitución, luego miramos la sentencia de la Corte que el doctor nos hace referencia, y luego miramos la Ley 734, que es la ley estatutaria de los estados de excepción, y luego miramos nosotros este nuevo momento en el que estamos, donde a partir del decreto... a partir del decreto 417 del 2020 fue decretada esta emergencia, nosotros nos preguntamos, ¿será que solamente son los órganos del poder público, el gobierno nacional, a los que les compete respetar estos derechos fundamentales, a los que les compete promoverlos y respetarlos y protegerlos? ¿Será que la sociedad civil no tiene obligación, nosotros, la comunidad, nosotros, los ciudadanos de a pie, no tenemos la obligación de hacer respetar y de garantizar estos derechos? ¿Será que nosotros no estamos allí compelidos por esta normatividad, por el derecho colombiano, para que nosotros respetemos esos derechos fundamentales? Y esa pregunta la dejo allí. ¿Por qué? Porque en el análisis de cómo ha sido el comportamiento ético y social de nosotros, los colombianos, en razón a esta situación de pandemia y de enfermedad que estamos viviendo, hemos visto lo mejor y lo peor de la sociedad colombiana. Es decir, hemos visto actitudes altruistas, actitudes de la comunidad donde se pone de acuerdo para ir a ayudar, a sustentar situaciones de población vulnerable, de extrema pobreza, bueno, en fin, pero también hemos visto actitudes terribles que todos conocemos porque los medios de comunicación nos las han contado. Además, de eso quiero hablar más adelante, pero aprovechando que está aquí el doctor Fabián, que volvió otra vez con nosotros. Doctor, por favor, continúe usted, porque aquí él puede retomar y empezar a hacer preguntas respecto a esto. Gracias. Doctor Fabián, lo escuchamos. Precisamente se salió el doctor Fabián. Bueno, ya llegará. Entonces, continuando con la pregunta, doctor, yo le hago la pregunta y la dejo aquí. ¿Qué encuentro yo? Encuentro dos tipos de comportamiento, como le decía yo, de lo mejor y de lo peor, pero encuentro que nosotros tenemos una obligación, como decía el doctor Edgar, que la solidaridad no es una facultad, es una obligación, es un deber, es una responsabilidad tanto del Estado y sus órganos de poder público como nosotros como sociedad. Quisiera entrar a ahondar un poquito sobre eso. Nosotros somos un elemento del Estado, la sociedad, el pueblo, la nación es el elemento. ¿Cuál elemento somos? Somos la carne, somos la sangre, somos el huesito, ¿cierto? El músculo, y somos la piel del Estado. Por eso hablamos de tejido social, cuando hablamos del interés general, cuando hablamos del interés común y cuando hablamos de la vulneración de derechos, hablamos que también cuando se violan los derechos de un ciudadano, de un vecino, también se está violando
¿sí? El tejido social, o sea, se está vulnerando el cuerpo del Estado. Entonces, ¿por qué digo yo esto? Porque desde los fines del Estado en la Constitución Nacional, al artículo primero, que allí en esos fines del Estado, en esos valores, en ese preámbulo donde nosotros encontramos los fines del Estado, no es otra cosa lo que quiere nuestra Constitución, lo que quiso el constituyente del 91, que nosotros fuésemos una sociedad que caminara en pos de un propósito, juntos, la finalidad de la convivencia, de resolver el conflicto, de tener paz, del desarrollo, del conocimiento, todos los valores que están en el preámbulo que luego aterrizan en el artículo primero, cuando dice qué clase de Estado somos, que somos un Estado social y democrático de derecho fundado en la responsabilidad humana, ¿cierto? En el trabajo y la solidaridad. Es decir, que desde ese primer artículo de la Constitución, nosotros vemos cómo la solidaridad es la base. Si nosotros, como el Estado es un edificio, y la Constitución, todo el ordenamiento jurídico es el andamiaje de ese edificio, entonces la solidaridad es un pilar del edificio, ¿cierto? Entonces la solidaridad. ¿Qué pasó? ¿Por qué nosotros pusimos eso ahí? Porque eso está allí en el primer artículo de la Constitución. ¿Qué estaba pasando? Bueno, ya todos sabemos qué estaba pasando, y no voy a llegar a la situación social del año 1991, pero sí quiero decir que fue la respuesta a un modelo de Estado. Veníamos con un modelo de Estado liberal, un modelo de Estado que propende por el individualismo, por el egoísmo, por el interés personal, y nosotros trajimos una nueva propuesta, un Estado social, y ese Estado social fundamentado en la solidaridad, lo que está diciendo es, nosotros ya no queremos más caridad, nosotros ya no queremos que nos vean a nosotros, la sociedad civil, como el pobrecito que toca asistirle, que pobrecito vamos a darle lo que podamos como Estado. No, nosotros estamos entendiendo que el Estado tiene una obligación y una responsabilidad frente a la sociedad. No es una facultad, no son favores que el Estado le hace a la sociedad cuando invierte los recursos en educación, cuando invierte los recursos en el sistema de salud, cosa que hoy es tan importante para nosotros en el momento que estamos viviendo. Entonces, aquí dejo un momentito para poder entonces escuchar ahora al doctor Fabián con las preguntas que tenemos para retomar más adelante respecto a esta discusión. Y quisiera que aquí los chicos que nos están viendo de la universidad, las personas que nos están escuchando, opinen al respecto, que hagan sus comentarios, que hagan sus preguntas de esto que yo pues estoy afirmando aquí en mi intervención. Siga, doctor Orlando, por favor. Bueno, doctor Alba, muchas gracias. Antes de dar la palabra al doctor Fabián, es que, doctor Alba, estoy plenamente de acuerdo con usted. A mí me enseñaron que el derecho es como el policía y el ladrón, ¿cierto? Siempre el ladrón va delante del policía y a veces nunca lo captura. Y a veces cuando lo captura se le va. Entonces, indudablemente que es así, y ya seguiremos avanzando en eso porque solidaridad, pues, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? Vamos ya. Doctor, muchas gracias por volver. Esperemos que esto finalmente se invente el Facebook, las comunicaciones y podamos escuchar, porque estamos deseosos por saber mucho de lo que nos comparta, de lo que usted tiene en esta área. Gracias, doctor. Le dejo con la palabra. Hola, muy buenas tardes. Otra vez, por problemas de internet, tuve que moverme cerca del router, pero bueno, otra vez estamos acá. En cuanto, para desarrollar la pregunta que me hicieron, que quedó como a medias, ¿cierto? Pues ya les había explicado las diferencias entre que era un virus, una bacteria, porque es el COVID, y me parece muy importante que tengamos en cuenta que nosotros como personas no somos únicos, nosotros necesitamos de los demás, necesitamos trabajar juntos, y es importante también entre nosotros protegernos y hacer que nuestra especie como seres humanos prospere. Entre esas está el autocuidado. Yo creo que un acto de solidaridad, el más importante, está en mi autocuidado. Si yo tengo una enfermedad, si yo tengo algo que pueda poner en peligro a las demás personas, pues obviamente yo debo tener las medidas necesarias y proteger. ¿Qué medidas de protección tenemos? El lavado de manos. El jabón común que tenemos nosotros en la casa es súper bueno
para destruir esas estructuras virales. No tanto como algunas bacterias, porque las bacterias, como hablamos, eran pues organismos más complejos y tienen incluso mecanismos de defensa que pueden incluso superar algunos jabones, incluso algunos bactericidas, algunas sustancias. Pero el jabón normal que tenemos, el hábito de lavarnos las manos, es muy bueno. También el uso del tapabocas, importantísimo que utilicemos un tapabocas, no cualquiera, sino que realmente haga ese tipo de barrera que necesitamos. ¿Cómo podemos saber que un tapabocas funciona? Haciendo solamente la prueba, podemos tomar una vela con un encendedor, utilizar el tapabocas que tenemos y soplar. Si somos capaces de apagar esa vela o esa llama, pues se está transmitiendo y está pasando mucho aire y entre esas pueden pasar partículas. Recordemos que los virus son muy, muy pequeños y pueden atravesar pues mucho. Pero entonces hacemos esa prueba y podemos mirar que, por ejemplo, ese tapabocas que nos vendieron, sí de pronto me puede estar sirviendo. No es necesario para la población común, ¿cierto? La gente para estar deambulando, incluso nosotros para salir a la calle como profesionales de la salud, podemos utilizar tapabocas normales, de los de tela, que sea una tela impermeable, que hagamos la prueba y veamos que realmente sí funcione. eh, y es suficiente. Ya los otros tapabocas que utilizamos nosotros, que es la mascarilla quirúrgica que llaman así pues en el común, ya el N95, estos son para personas que sí están expuestas directamente a las personas que tienen estas enfermedades. Entonces, no es necesario que una persona del común esté exigiendo o que deba utilizar ese tipo de material porque realmente no está directamente en contacto con este tipo de estructura pues de las estructuras virales o en fin. Entonces, pues ese es como para responder más o menos la pregunta y teniendo pues como en base a lo que estamos hablando, que es la solidaridad, perdón, realmente el mayor acto de solidaridad que yo puedo hacer es cuidarme a mí mismo, cuidar a mi familia, porque así nos estamos cuidando todos. Doctor, perdón, le aprovecho su intervención para hacer lo siguiente. Eh, el efecto placebo que ustedes los médicos lo conocen muy bien y que no, es el que nosotros quisiéramos tener con las suegras para que nos quisieran, así no fuéramos conocidos y que los alumnos creyeran en nosotros, así no supiéramos y que creyeran no porque les toca. En fin, doctor, esto es de credibilidad. Entonces mi pregunta va en dos sentidos. Le agradezco profundamente la respuesta del tapabocas porque indudablemente creo que yo soy de los primeros que va a hacer la prueba, a ver si soy capaz de apagar la vela o no, porque es la primera duda. ¿Yo qué compro? O sea, ¿qué tapabocas uso? Y bueno, que no hay que comprar los que son necesarios para los médicos, para sus trabajos, porque esto es para ellos. Nosotros tenemos uno de menos, digamos, perfeccionamiento, pero sí de seguridad. Y, doctor, el efecto placebo se lo decía porque aquí hay que creerle a alguien, pero yo veo aquí una anarquía profunda. Entonces, yo tenía un referente de la OMS, pero hace unos cambios complicadísimos y luego tenemos unos actores internacionales como el señor presidente de Estados Unidos y el señor de Brasil y en fin, un poco de personas que dicen salga, no salgo, que suba, que baje. Entonces, y a eso se suma que la OMS varía demasiado. Entonces yo le pregunto, doctor, ¿cómo hacemos los ciudadanos para de pronto orientarnos mejor? ¿A quién le creo? O sea, para tener un efecto placebo de decir, bueno, sí, es que la OMS me decía al comienzo que el tapabocas no servía, después me dijo que sí, resulta que ahora me está diciendo que el virus permanece en el aire y ahora ya yo me asusto. Y entonces esta mañana escuché que la gente que fuma, no porque se le va para el piso de abajo. Es decir, hay una anarquía. ¿Cómo hacemos, doctor? Y esa es la pregunta. Si es que hay pregunta, respuesta para esto. Bueno, primero que todo tenemos que partir que siempre que aparecen este tipo de enfermedades, ¿cierto? Usualmente son nuevas. A pesar de que los coronavirus toda la vida han existido, esta cepa en particular, que es altamente contagiosa y que sí se ha visto que tiene casos de gravedad, realmente nos cogió, como decimos nosotros, con los calzones abajo. No hay protocolos, no había absolutamente nada. Eso tocó pura y física prueba de ensayo y error, basándonos de pronto
en otro tipo de infecciones que había, en otras pandemias, en el historial, pero esto es algo totalmente nuevo. Por eso es cambiante, porque vamos mirando qué funciona, qué no funciona, por eso se echan para atrás, luego que probemos tal medicamento, que ya no lo probemos, en fin, porque eso es algo que realmente viene apenas desde diciembre y se tuvo como muy secreto, con mucho recelo en China, y ya cuando ya se empezó a pasar desde un simple clúster, luego pasó a brote, después ya pasó a epidemia, después ya cuando pasó a pandemia, en todos estos tipos de lugares han intentado mirar cómo lo hemos detenido. Pues yo la verdad siempre le digo a la gente, crea a las personas que sí estudian y saben de esto. Aunque es algo nuevo, hemos tratado nosotros, incluso en Colombia no nos ha ido tan mal por ahora en el manejo del coronavirus, por lo menos lo podemos ver reflejado en las enfermedades complicadas por coronavirus y en las muertes. No hemos tenido tanta cantidad, aunque pues se prevé que con las aperturas se aumente, pero no nos ha ido tan mal. ¿Qué pasa? Creámosle a las personas científicas, a las personas que realmente sí estudian esto. ¿Por qué? Porque han salido hasta remedios caseros, han salido un montón de cosas, hasta alguien por allá sugirió que tomáramos el límpido, cloro, sustancias químicas, ¿cierto? Y realmente en el momento que estamos, que ya la tecnología nos deja como tanta información, sea verídica, sea falsa, tan a la mano, a veces puede ser perjudicial porque si son cosas que realmente no están respaldadas ni estudiadas, nos puede antes hacer daño y pueden ser perjudiciales a la salud. Eso es algo que se va cambiando. Nosotros también nos dicen una cosa, las guías, por ejemplo, de la institución donde yo trabajo, las han cambiado por lo menos más de 3, 4 veces y cada semana, vea, cambiaron tal cosa de la guía, cambiaron. ¿Por qué? Porque hemos tratado de ir evolucionando y a medida que vamos a tener más conocimiento, vamos adaptando y vamos a tratar de poner ese conocimiento científico en función de las personas. Por eso, pues, muchos remedios caseros y cosas así son simplemente especulaciones. Creámosle a las personas que sí estamos estudiando, que estamos al diario con esto y dejar un poco, pues, como de pronto la paranoia, como de pronto, como esta nueva tendencia que se ha dado como a desprestigiar un poco el conocimiento científico, ¿sí? Como, por ejemplo, que ahora han salido que gente que cree que la Tierra es plana, o gente antivacunas, o gente pues con todas esas teorías conspirativas. Son cosas que siempre se han dado, infecciones, pandemias, todo en la historia de la humanidad han habido muchísimas, varias. Entonces, es algo que se ha ido también poco a poco evolucionando. Por ejemplo, si vemos pandemias anteriores, ¿cierto? Por ejemplo, la peste negra, en esa época no tenían ni idea de cómo tratar a la mayoría de las personas. O no tan lejos, la gripe española, que duró pues todo ese tiempo, casi que más de los 2 años, y hubo toda esa cantidad de muertos, etcétera, tampoco tenían muchos conocimientos y a medida que iba pasando el tiempo, pudieron haber logrado como superar esto. Entonces, Doctor, quiero que me regañe públicamente. Esto, resulta que lo que usted dice es que es cambiante, es que esto es una situación nunca vivida. Mire, me voy a confesar públicamente. Como en febrero, primeros días de febrero, estuve con mi familia en Bogotá. Estábamos en el hotel y resulta que estábamos comiendo y estábamos en el restaurante y llegaron como unos 25 orientales. Yo salí corriendo y me fui para la habitación. Mi familia me regañó, por supuesto. Y es tan cambiante que hoy cuando ellos me ven, ellos son los que salen corriendo, ¿sí? Porque ellos ya están sanos y nosotros estamos empezando. exactamente, así es. Sí hemos podido dar luces a muchas cosas, se están trabajando en varias vacunas, se está trabajando incluso en tratamientos médicos, em, pero ahí vamos y la idea es ir mirando qué sí nos puede servir. Incluso si saliera una vacuna ya, yo tengo la vacuna, esas vacunas tienen que ser pasadas por unas pruebas, ¿cierto? Primero por animales, luego por humanos. No van a haber personas que van a decir, ay, experimenten conmigo, ¿cierto? Es muy complicado. Entonces, todos esos procesos se tienen que ir viviendo, se tienen que ir dando a medida que pasa el tiempo. Entonces, yo creo que esta situación sí nos va a durar un tiempo que sea
Pero entonces acá venimos, bueno, si tenemos este tipo de situación, estamos en esta coyuntura, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y ahí es donde empieza a jugar de nuevo el principio de solidaridad. Yo no soy una persona que puedo vivir solo yo y mis circunstancias. Yo necesito, por ejemplo, comer. Entonces, de ahí detrás van los agricultores, las personas, ta, ta, ta. Yo necesito mi salud. Entonces, pues estamos el personal de, médico. Necesito mis servicios de agua, servicios básicos de vivienda. Son personas que también están trabajando ahí. O sea, cada persona no está sola, dependemos de una red. Entonces, entre todos tenemos que apoyarnos y tenemos que tratar de sacar lo mejor en esta situación. La verdad, por ejemplo, nosotros los médicos, cuando empezamos a vernos esto, en marzo, más que todo, cuando en Colombia ya empezó, lo primero que empezamos a aullar y a pedir a gritos es: necesitamos directrices y necesitamos que nos legislen qué vamos a hacer, necesitamos que nos digan orientaciones y todo, y la mayoría de personas no sabía. Ya nosotros, pues, en Colombia, mal que bien, sí se ha escuchado en gran parte a las sociedades científicas, y en base a eso se han tomado varias determinaciones. Entonces, pues esa es como el punto de vista. Siempre les digo, cuidémonos nosotros y tratemos de sacar de las situaciones, entre todos, salir adelante. Doctor Fabián, una pregunta. No sé si mis compañeros tienen también preguntas, tienen la palabra ahora. ¿Qué es mejor para ustedes los médicos? ¿Que la gente salga al balcón a aplaudir o que le exijamos al Estado mejores instrumentaciones para ustedes? La respuesta es muy obvia. O sea, yo no puedo salvar una vida a punta de aplausos. Eso es, no, se les agradece. Realmente, para uno, así no lo crea y sea algo como tan simple, que a uno le reconozcan el trabajo y el esfuerzo que hacen, sobre todo las personas que están directamente en contacto y trabajando con los pacientes COVID, es muy duro. Y así sea una pausa activa, así sea una felicitación, así sea que le regale una empresa una hamburguesa, ustedes no saben, pues para uno psicológicamente, pero realmente lo que más necesitamos son políticas claras en salud y que realmente se cumplan, que no prime esa afán y esa como ganas de las personas que administran de tener tanto dinero, de favorecerse ellos mismos, de no pensar en la sociedad, ¿cierto? Que ahí hablamos de temas de corrupción, de malversación de recursos o de hacer otras cosas. Lo que realmente necesitamos es que todos nos pongamos la camiseta y que todo persona desde su trabajo haga el trabajo que le corresponda y piense en los demás. Entonces, ¿qué sí necesitamos? Sí, los aplausos están muy bien y se les agradecemos, pero sí necesitamos políticas claras en salud. Necesitamos que las personas sean transparentes en sus gestiones. Necesitamos que las ayudas realmente lleguen a las personas que las necesitan. Necesitamos que esos recursos no se pierdan por ahí y se empiecen a ir. O sea, realmente, por ejemplo, nosotros, la mayoría, yo gracias a Dios estoy muy bien en una empresa excelente, pero veo muchos compañeros que están en contratación de OPS. Entonces, no tienen vacaciones, no tienen primas, los despiden en cualquier momento, demoran 3, 4 meses sin pagarles, unas condiciones muy deplorables. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo va uno a enfrentar una cosa de esa magnitud si a mí no me pagan hace 3 meses el sueldo, si aún, no sé, si debemos servicios, etcétera? A nosotros nos dicen, es que usted tiene un juramento hipocrático. Sí, el juramento hipocrático me dice, yo debo hacer todo lo mejor para mi paciente, pero el juramento hipocrático también contempla otras cosas. Entonces, nosotros somos seres humanos, también tenemos que pagar servicios, también comemos, dormimos, etcétera. Y eso es lo que muchas personas a veces no entienden. Entonces, sí, aplausos sí, pero lo demás también, políticas, transparencia, mejor condiciones de contratación, que realmente los recursos lleguen a esas instituciones, sobre todo IPS, que están muy precarias y que, por ejemplo, mira la situación que está en el Amazonas. Eh,
Allá esos hospitales, pues no, le pueden regalar 20 respiradores, pero si se va la luz, esos hospitales están prácticamente caídos. Han Doctor tenido Fabián, malos administradores y le, pues no han llegado. Entonces es eso. sí, le quiero trasladar una pregunta que hacen acá internamente en el chat. Es que, ¿cómo perciben los médicos la solidaridad en esta pandemia? ¿Cómo perciben los médicos la solidaridad en esta pandemia? Yo la he percibido en muchas cosas. Y lo que le decía, en actos pequeños, en actos individuales. Entonces, en acto pequeño, ¿qué puede ser? Por ejemplo, yo tengo unos vecinos maravillosos y ellos, doctor, le traje esto. Doctor, usted está trabajando mucho, tome esta cosa. Detalles pequeños. Los aplausos están perfectos, muy bien, y nos dan muchos ánimos. Pero también cuando tú te cuidas, cuando tú no sales, cuando tú no te aglomeras, cuando tú tomas conciencia, para mí eso yo lo vivo como solidaridad. Cuando vemos que una persona agradece y dice, Dios, doctor, muchas gracias por su atención. Las señoras del aseo de la parte hospitalaria, el señor celador, el de vigilancia, las personas de facturación, todos juegan un papel importante y no puedo actuar yo solo para atender un paciente, sino que hay mucha gente detrás. Está el terapista respiratorio, están en los personales de enfermería que se dividen en varias cosas. Entonces, nosotros todos trabajamos en redes y ver cuando a las personas aportan algo de lo que tienen, de lo que pueden dar, de lo que pueden ofrecer, e incluso desde su individualidad, protegerse, cuidarse, sabiendo que si yo no me cuido, puedo afectar a los demás, eso nosotros lo estamos valorando muchísimo. Doctor, me hacen otra pregunta acá, ya no por el chat, sino por el WhatsApp, es muy, muy interesante la pregunta. ¿Cómo uno escucha a los médicos, a todo el personal de salud diciendo, es que necesitamos tantas UCIs, necesitamos ampliar las UCIs? O sea, la pregunta que me hacen es, ¿cómo determinan ustedes, pues, potencialmente, o cómo lo proyectan que van a necesitar X número de camas o no? Porque uno se preocupa porque dicen que, por lo menos en el caso de Bogotá, que ya están en el 40 y algo por ciento de ocupación. O sea, ¿cómo proyectan ustedes esa necesidad de camas, esa emergencia? Bueno, sí, eso se hace pues por estadística, ¿no? Entonces, ya viendo el comportamiento del virus, ¿cierto? En los otros países se trata de identificar primero qué tan contagioso es. O sea, una persona enferma, ¿a cuántas personas puede contagiar, ¿cierto? Y luego de todas esas personas que se enferman, por ejemplo, cogen un número, por ejemplo, 1000 personas enfermas, ¿cuántas de esas personas se van a agravar? De las personas que se agraven, ¿cuántas pueden necesitar o requerir un servicio de unidad de cuidados intensivos? Entonces, eso por estadística se hace. En Colombia nosotros siempre antes de coronavirus y todo, siempre hemos estado necesitando UCIs. Yo lo he vivido porque desde mi rural, desde estudiante, siempre para pedir una cama de UCI, nosotros contamos con muy pocas. Eh, Cuando hay una enfermedad de estas que es altamente contagiosa y uno esperaría cierta cantidad y va esperando cierta cantidad de contagios a medida del tiempo, entonces uno va más o menos calculando cuánta necesidad tengo de esas camas. Entonces, eso se hace es por la estadística. ¿Qué pasa? Nosotros, como ya te había explicado, las camas acá casi siempre estaban llenas. Lo que se buscó también con este aislamiento era tratar de nosotros como personal de salud y todas las autoridades, tratar de abrir más camas porque sabíamos que los iban a necesitar. También, por ejemplo, los ventiladores, ¿cuántos ventiladores se van a necesitar? Ojo, el hecho de que yo tenga un ventilador no me va a garantizar que esa persona pueda sobrevivir. Varias personas decían, no, pues es que ya desde que uno lo conecta al ventilador ya se puede morir o el ventilador antes le va a hacer más daño. No es eso. O sea, cuando una persona realmente está grave, uno tiene que hacer lo posible, pero no garantiza que todo mi accionar médico vaya a salvar esa vida. Hay que hacer lo posible, claro, Doctor, pero no garantiza. sí, muy bien, tengo aquí más preguntas. Esta pregunta una es para usted y otra tal vez para la doctora Alba, el doctor Edgar, no sé quién me ayuda con esta inquietud, doctor. Va a haber una apertura,
¿cierto? Esta pregunta se la dirigen a usted, doctor. Va a una apertura. La pregunta ¿es posible que se aumenten los contagios y los muertos? Y doctor Edgar, doctor Alba, la pregunta siguiente es, en esa apertura dicen que van a abrir el 30% de los locales, de los centros comerciales. Entonces, la pregunta que me hacen es, menos mal que no me la hicieron a mí, sino a ustedes, ¿cómo determinamos ese 30%? O sea, con metros cuadrados, con personas de aforo, por decir algo, el centro comercial, la Gran Alegría recibe 1000, y cómo sabemos que son 1000, entonces pues el 30% de 1000 pues ya sabemos cuánto es. Pero la pregunta, doctor, ¿se van a ampliar? ¿Es posible que se nos aumenten los contagios y por su cuenta las gravedades? Y doctor Edgar, doctor Alba, ¿cómo podríamos nosotros desde el derecho determinar ese porcentaje? Porque las normas las dejan como muy amplias y luego ¿cómo vamos a materializarlas? Bueno, doctor, empiezo con... Sí, claro. Entonces, obviamente, al estar más expuestas, más personas en contacto de pronto con personas que puedan estar enfermas, porque a veces no sabemos incluso que podríamos estar teniendo el virus, porque los síntomas de que yo lo adquiero aparecen aparecer hasta después de 2 semanas. Entonces, tú puedes estar en contacto con una persona enferma y esa persona ni saberlo, porque no tiene ningún síntoma. Entonces, sí, las aperturas es probable que se vayan a aumentar los casos y que se vayan a aumentar las personas enfermas. Entonces, de todas maneras, nosotros no podemos parar la economía y tenemos que seguir moviéndonos, tenemos que seguir trabajando, etcétera. El consejo es en estas aperturas vuelvo y lo digo, el autocuidado, y yo también tener como mi consciente que cualquier persona que está ahí puede ser potencialmente contagiante. Entonces, es eso. Si van a aumentar los casos, van a aumentar los enfermos. Muchas gracias, doctor. Aquí llegó una pregunta muy interesante, pero se la trasladaré después que el doctor Edgar o la doctora Alba doctor Edgar, me dice la doctora Alba ¿cómo podríamos, doctor, desde el derecho medir ese porcentaje de ocupación de los centros? Sí, aquí lo escucho, doctor Edgar. A mí me gustaría hacer, antes de contestar esa pregunta, es hacer una claridad. El principio de solidaridad, debemos tener en cuenta eso. El principio de solidaridad es exigible en los términos de la ley. O sea, una ley es lo que nos dice cuándo podemos ser solidarios y en qué casos. Por eso es que la solidaridad puede ser inducida, puede ser promocionada, patrocinada y estimulada. O sea, es porque nosotros estamos obligados por la ley. Otros casos serían actos de bondad. Otros casos serían actos de agradecimientos. Y en cuanto a la pregunta del 30%, debo pensar que cada centro comercial sabe la cantidad de personas que ingresan en cierto tiempo. Y con base en esas estadísticas que ellos tienen, regularán qué personas pueden estar y determinarán cuál es el 30%. Bueno, doctor Edgar, desde ese punto de vista. Bueno, eso es una respuesta. Doctor Alba, ¿tiene alguna respuesta en este sentido? Es que yo pienso que más allá de cómo vamos a establecer normas para saber quién puede ser parte de ese 30%, tiene que primar aquí es el sentido común, ¿sí? Porque lo que nosotros nos damos cuenta, o lo que yo por lo menos interpreto de lo que ha pasado hablando, tomando el tema de lo que estaba diciendo antes de la intervención del doctor Escudero, es nosotros somos la sociedad, somos el elemento importante del Estado. Nosotros somos los primeros garantes del cumplimiento de los derechos y de las garantías fundamentales, individuales, porque nosotros tenemos el sentimiento de colectividad, el sentimiento, como decía el doctor Escudero, la especie humana es una especie gregaria, es una especie que anda en manada. Nosotros no somos, yo siempre digo esto cuando estoy en clase, yo digo a los estudiantes, nosotros no somos tigres, hay los tigres de Bengala que tienen un territorio y en ese territorio se mueven y solamente salen a buscar
pareja para procrear. Nosotros somos una especie de gregaria, una especie que se necesita para poder salir adelante, para poder desarrollarse. Entonces, en esa medida, nosotros necesitamos tener sentido común, necesitamos tener ese juicio de racionalidad del que tanto habla la Corte cuando toma un tema y dice vamos a hacer un juicio de proporcionalidad, de necesidad, de racionalidad de lo que se está presentando. Tenemos la capacidad de hacerlo nosotros mismos. Puede que se abra mañana y que la gente el lunes, el 1 de junio, va a salir mucha gente a la sociedad a hacer las cosas que requiere hacer. Nosotros sabemos, y ahí es donde está el problema, yo pienso la tensión en la sociedad, y es que algunos tenemos el privilegio y la bendición de podernos quedar en casa cuidándonos, como dice el doctor Escudero, que es la mayor muestra de solidaridad, pero hay otros que tienen que salir. Pues sabemos que hay gente que tiene que salir, hay gente que tiene que salir para poder subsistir. Entonces, en esa medida, es nosotros mismos como seres humanos que tenemos que tener esa conciencia de cómo me voy a cuidar, el tapabocas, el aislamiento con el otro, el tener cuidado cuando llego a mi casa, si yo tengo la necesidad, si a mí me toca salir a trabajar, si yo tengo que ir a buscar el sustento diario, pues tener esa conciencia de llegar a mi casa y tomar todos los cuidados para no contaminar a ese adulto mayor o a ese niño o a esas personas vulnerables que están en casa. Entonces, por eso yo hablaba antes de la intervención del doctor Escudero sobre la solidaridad. Yo decía, cambiamos el chip del Estado Social de Derecho, cambió el chip en la sociedad y dijo, no estamos hablando de caridad, no estamos hablando de que yo doy de lo que me sobra, de que pobrecita la gente que está en pobreza extrema en este momento con el COVID, entonces recojamos, entonces yo le envío de la ropa dañada que ya no tengo, le envío de los alimentos que ya se me vencieron o los medicamentos que ya se me vencieron, porque ese tipo de personas solemos ser a veces, ¿sí? Sino que lo que está diciendo la Constitución es que la solidaridad ya no es una facultad, es una obligación, y es una obligación del que tiene para con el que no tiene. No solamente desde el Estado, es desde la misma sociedad, es una conciencia que tenemos que tomar nosotros. Entonces, la solidaridad, ¿qué otro? O sea, la solidaridad es un valor y es un principio y es un deber que orbita, ¿no?, alrededor de la dignidad humana. No puede haber dignidad humana sin... ¿Eso es como que el amor te obliga? ¿Sería? Exactamente. Yo tengo una frase que me encanta y es que la solidaridad es amor en acción. ¿Pero qué significa? Significa que nosotros tengamos conciencia colectiva. ¿Conciencia colectiva de qué? De que necesitamos cuidarnos unos a otros. Y eso no es cuestión ni de religión, ni de otras, valores éticos, de otros referentes éticos, porque como lo nombraba muy bien el doctor Edgar, haciendo referencia a esa sentencia del 2004, lo que nos dice a nosotros la Corte Constitucional en esa sentencia, que es tan bonita, es tan interesante, y que ojalá la leyeran todos los estudiantes de Derecho, nos dice es, nosotros... la solidaridad es un referente ético, pero no porque el Estado Social de Derecho esté privilegiando un modelo ético sobre otro, porque nosotros somos pluralistas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros respetamos toda la visión de realidades y de vida que hay en esta sociedad y que tiene sus propios valores, pero nosotros sí aceptamos y tomamos la solidaridad porque es un valor que permea todos los referentes éticos, todos los modelos éticos. ¿Por qué? Porque a través de ella nosotros permitimos, porque a través de ella nosotros potenciamos los derechos fundamentales. Eso dijo la Corte Constitucional. Aquí me preguntan, entonces en ese sentido y en consecuencia con eso, el presidente del gobierno Duque tampoco quiere a los colombianos. Yo no sé si los quiere o no, pero a mí sí me dolió mucho esa frase de la ministra cuando dijo que éramos atenidos, porque entonces ahí, o sea, eso parecía algo como, hay mucha gente que dice, pero ¿por qué se le da tanta importancia? No, es que, miren, las palabras son poderosas.
El derecho, hoy en día, nosotros decimos el derecho ya no es lo que en tiempos pasados hablábamos que era, que si es sistema jurídico, que si era ciencia, que si no era ciencia. El derecho hoy en día, dicen los filósofos del derecho, los nuevos filósofos, el derecho es comunicación y el derecho es lenguaje. Entonces, ¿qué tan importante es que una persona que representa al gobierno nacional escoja las palabras con las que se dirige a un pueblo que, entre otras cosas, está paniqueado, está preocupado, hace 3 meses que no pagan arriendo o que no han podido pagar a los trabajadores, para que nos hablen de atenidos? ¿Atenidos a qué? ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque nosotros, la sociedad colombiana, entendimos, por lo menos mi generación entendió, que nosotros habíamos cambiado el chip. Que el Estado estaba no solamente, ¿cierto?, para controlarnos y para ofrecernos un orden institucional, ¿cierto?, y la seguridad y esto, sino porque estaba para que nos permitiera, y aún más, para que propiciara las condiciones económicas, políticas, sociales, para que nos pudiéramos desarrollar como la sociedad que queremos ser. Entonces, por eso es tan importante la solidaridad. Yo quería decir sobre eso, y hablando de lo que estaba diciendo el doctor Escudero, de que vamos a salir y de que son el 30% y de que debemos cuidarnos. ¿Qué hemos visto? Ya, o que por lo menos yo que pude para esta charla sacar desde mi visión, desde tres razones, digamos, que nosotros estamos actuando como sociedad colombiana para poder hablar de lo bueno y de lo malo que estamos haciendo. Actuamos desde el miedo, desde la ignorancia y desde el egoísmo. Yo hablo desde el miedo, por ejemplo, lo que está sucediendo en los conjuntos residenciales y en los edificios de propiedad horizontal, cuando las juntas de administración y los administradores de estos conjuntos prohíben el ingreso de las personas a los conjuntos y aún por encima de algo que es de sentido común, de no permitir que una persona, una anciana de 85 años en un conjunto residencial de aquí de Cañaveral, se le prohibió a su hijo y se le prohibió a su nieta que entraran al conjunto residencial para el señor, para poder ver cómo estaba su mamá, que es una anciana de 85 años, y su hija, que es médico de la Foscal, creo que dejaba el carro ahí en el parqueadero de la casa de la señora y que aprovechaba para ver a su abuela. Desde el miedo, unas normas que no solamente es ese conjunto residencial, la mayoría de los edificios y de los conjuntos residenciales, no digo el mío, pero la mayoría están impidiendo que ingresen al conjunto personas que no vivan en el conjunto, no teniendo en cuenta que los adultos mayores requieren del cuidado de sus hijos. Hasta que tuvo que hacer este señor una tutela, y todo el mundo conoció esta tutela, sí, que se hizo, y que el juez de tutela ordenó al conjunto residencial que cesara la violación de los derechos fundamentales de esta señora a recibir el cuidado de su familia, a la locomoción, la función de su propiedad, porque hasta en eso se estaba violentando a esta señora. Pero no solamente eso, doctor, mire las noticias. Un vigilante en una bodega en Bogotá, encerrado, el 15 de mayo salió esa noticia para toda Colombia, encerrado por fuera, con un sistema que no le permitió a ese señor salir, y que su hija tenía que alimentarlo por una ventana y que dormía con 2 sillas. Eso es someter a las personas a tratos crueles y degradantes. Y lo estamos haciendo nosotros, y nosotros pensamos que eso es algo que se dice del conflicto armado o del problema de la guerrilla o del problema del paramilitarismo, y nosotros como sociedad civil haciendo esas cosas, estigmatizando a los médicos. Luego en la noche los aplaudimos, y cuando estamos en el banco, entonces vemos llegar al médico con su uniforme porque seguramente salió de su turno, tuvo que sacar un dinero para ir a llevar a la comida a su casa, qué sé yo. ¿Usted qué hace aquí contaminándonos? Doctor, de eso estoy hablando, pero eso es lo malo. Ahora hablemos de lo bueno, porque yo sí quiero cerrar lo que estoy diciendo. Regáleme un segundito, porque es que una vez se lo invitan a fiesta, no sé si ustedes les han pasado, y yo me quiero ir de esta fiesta, estoy más aburrido, uy, yo no sé por qué me anoté en esta, o me tengo que ir porque tengo un compromiso. Nuestro invitado, el doctor Fabián Escudero,
enormemente agradecido por su invitación. Le hago una pregunta, doctor. ¿Usted nos puede acompañar más minuticos o tiene un compromiso? Y pues en ese sentido lo dejaríamos libre para que usted siguiera sus actividades. No, ya puedo dar como ya un último aporte y sí debo continuar con mi turno, debo seguir trabajando. Sí, entonces, si quiere dejamos que la doctora Alba Lucía termine la idea y me pueden hacer una última pregunta y ya hasta ahí los acompaño. Perfecto, muchas gracias, doctor. Vea que sí es importante preguntar. Sí, muchas gracias. Mi idea y mi intervención con esto, pero así como nosotros estamos viendo tutelas contra los conjuntos residenciales, algo que uno dice irracional completamente, personas que están dejando encerrados a individuos, a señores que son sus vigilantes, empleadas que, y esto lo digo porque con nuestros compañeros de consultorio jurídico hablábamos con los compañeros que son del área de laboral, empleadas encerradas que no las han dejado ir a donde sus familiares todo este tiempo, sin ver a su familia. Nosotros estamos viendo desde el miedo la gente actuando irracionalmente y la gente desde el egoísmo yéndose a fiestas de más de 50 personas, 60 personas, porque yo quiero salir, porque yo quiero rumbear, porque no me importa, porque a mí que me dé, yo me voy, si me tengo que morir de algo, me voy a morir, desde el egoísmo, ¿cierto? Y desde la ignorancia, lo que decía el doctor Fabián, ¿no? Desde la ignorancia actuando la gente, aquí tengo, la gente actuando desde la ignorancia, cometiendo absurdos, dándole medicinas a sus hijos de cosas locas que nadie ha avalado, tomando medicamentos, autorrecetándose. Entonces, pero también vemos la otra cara, ¿no? La otra cara de la moneda y es personas jóvenes, y aquí sí yo me quito el sombrero y digo que yo sí tengo esperanza con los jóvenes de este país y con los jóvenes de mi universidad. ¿Por qué? Porque vemos nosotros los jóvenes asociándose para llevar alimentos, asociándose para poder ayudar a los animales que están desprotegidos, los habitantes de calle, las venezolanas que están en tránsito para Venezuela y que llevándoles alimentos, cobijas. Vemos nosotros personas que están atendiendo a los adultos mayores que están solos, haciéndoles las compras, pendientes de ellos porque no tienen familia. Vemos nosotros personas que están constantemente ayudando a los médicos, a las enfermeras, a las personas, al personal de salud de los hospitales. Vemos nosotros el páramo de Santurbán y vemos nosotros los jóvenes de Santander unidos haciendo frente común contra todo lo que se está haciendo por detrás de nuestros intereses, aprovechando la situación de confinamiento obligatorio en que estamos. Entonces, y esta es la actuación ética. Entonces, ¿qué puedo yo concluir? Que la solidaridad, de la solidaridad tiene implicaciones o tiene relación con otros valores como la fraternidad, la generosidad, la bondad, el amor, ¿sí? Y por eso digo yo que la solidaridad es el amor en acción. Es la demostración más pura realmente de amor, es ser solidario. Realmente. Muchas gracias, doctora. La verdad que como buena litigante, vea, ni nadie le puede parar esos argumentos contenciosos y abundantes. Doctor Fabián, aquí me ha llegado, la tenía aquí hace rato para darle, y con esta, no sé si es una pregunta o es un comentario, pero se lo voy a leer para que con eso pues le damos el agradecimiento a usted, que sería como la última pregunta para este caso. Dice, la necesidad de unidades de terapia intensiva, punto. Siempre ha existido, punto, y nunca se ha solicitado, al punto de tener que realizar traslados de unidades de UCI a 4 o más horas del centro de remisión. La otra dificultad es que la ocupación de camas siempre salta ante la insuficiente demanda de este servicio de alta complejidad, con ocupaciones constantes que casi siempre superan el 80%. Doctor, no sé qué opinión le merece eso y bueno, le agradezco. Pues en parte, pues de acuerdo, sí, siempre, lo que yo les explicaba desde el comienzo, siempre las UCIs han estado llenas, y nosotros hemos tenido que trabajar con camas limitadas, ¿cierto? Porque una unidad de cuidados intensivos realmente es muy compleja,
tiene muchos gastos, se manejan un montón de personas, trabajan ahí interdisciplinariamente para un solo paciente, es muy complejo. Siempre nosotros sí hemos expresado la necesidad de ampliar, que necesitamos incluso antes de que ocurriera esto, por las malas administraciones y por cosas que ya conocemos, incluso han cerrado unidades de cuidados intensivas y cuidados de UCIs pediátricas incluso, las han cerrado. ¿Por qué? Porque no se ven los dineros, no se le inyectaba capital, etcétera, etcétera. O sea, por lo menos yo que tuve que trabajar pues en mi rural, en un pueblo en el sur de Bolívar, trabajé en ambulancias, trabajé en hospitales de primer nivel, a mí me tocó y me tocó pacientes súper graves a más de 8 horas incluso llevarlos. La necesidad de UCI siempre ha habido, la necesidad de tener buenos hospitales y hospitales funcionales, de tener hospitales para el servicio de la gente siempre han estado. Pero también que ha estado en esto la malversación, lo que yo le decía, o sea, el principio de solidaridad realmente es tan importante porque si yo dejo de pensar en mí, de lucrarme, de malversar, de hacer lo que yo quiera para yo beneficiarme, eh, se ve reflejado en las demás personas, en la salud de las demás personas. Y eso lo hemos vivido hace mucho tiempo. Entonces, siempre hemos tenido y lo hemos pedido por favor, mejores hospitales, por favor, adecúen mejor, pero siempre la respuesta es no hay dinero, no hay recursos, etcétera, etcétera. Entonces, siempre la han habido. Y ya para terminar, y de pronto un poco diferente a la intervención, era que yo estaba ahorita mirando cómo están las estadísticas en estos momentos de que nos están reportando el Instituto Nacional de la Salud. Si nos fijamos bien, ellos discriminan cuántas personas están infectadas, cuántos son las muertes, ¿cierto? Ellos van dando ese tipo de boletines. En este boletín me llama personalmente la atención de cuáles son las personas que más se contagian, cuáles son los rangos de edades, las personas donde más se están contagiando y son personas jóvenes, son personas que son activas, que salen, que de pronto están en su etapa productiva o personas que de pronto no le tienen como miedo o no creen mucho que se van a infectar y son las personas más infectadas. Y ahora vemos el otro reporte que son las personas que más se agravan o las personas que fallecen. Y vemos las personas que son ya con comorbilidades, o sea, que tienen otra enfermedad de base, y vemos la edad, las edades. Y las edades son personas de mayor de 50, 60, 70 años. O sea, los que más se contagian son personas jóvenes, pero los que más mueren son personas mayores. Entonces ahí vemos, si yo soy una persona joven, ¿por qué salgo a veces sin necesidad a la calle a contagiarme o no tengo mi autocuidado y llego a mi casa y resulta que voy y contagio a mi abuelo, contagio a otras personas sin tener pues las precauciones? Yo puedo visitar perfectamente a mi abuelo si realmente lo requiere, si requiere asistencia, pero yo tengo las medidas y yo me cuido para no enfermarlo. Es eso. Entonces, pues esa sería como la última intervención. Yo les agradezco mucho la invitación y la verdad que vuelvo y reitero que me parecen muy importantes este tipo de espacios, que se diluciden o que se den como luces de qué es lo que está pasando, qué cosas debemos hacer, qué cosas no, porque a veces estamos actuando sobre la irracionalidad. O sea, hay enfermedades más mortales que el coronavirus, más peligrosas, con las que nosotros trabajamos todos los días, sino que se contagian un poco menos, pero que si te dan son más graves y que posiblemente te vas a morir. ¿Y por qué no muchas personas se enferman? ¿Por qué? Porque nosotros en los hospitales tenemos protocolos de bioseguridad, nosotros sabemos cómo cuidarnos, sabemos cómo manejar los guantes. Un guante puede protegerte, pero un guante también puede darte una contaminación cruzada. Entonces, mira que son muchas cosas, cómo utilizar adecuadamente los tapabocas que nosotros utilizamos. Y entonces, nosotros el personal de salud como tal, no vamos a llegar a contagiar a todo el mundo. Antes, al contrario, nosotros sabemos cómo cuidarnos. A nosotros, el personal de salud, nos da miedo la gente del común. La persona que está haciendo la fila en el banco, esa me da miedo. Yo que puedo estar con mi uniforme, mis uniformes son limpios, yo me los cambio,
porque son varios uniformes que utilizamos en los hospitales. Mi bata está limpia, yo sé utilizar un tapabocas, yo sé utilizar unos guantes, pero la persona normal del común que está haciendo la fila en el banco, ¿será que sí sabe? O sea que ustedes, Entonces, como la canción, que con la misma camisa y el mismo pantalón, no, ustedes sí se lo cambian, ¿no? claro que sí, nosotros sí nos cambiamos, incluso hay unos trajes especiales para ciertas áreas de los hospitales, entonces pues la verdad hasta allá llega la irracionalidad de la gente. Otra cosa, las compras de pánico, por ejemplo, es la hora y yo todavía me pregunto para qué tanto papel higiénico, pero bueno, esa es otra reflexión. Pues nada, doctor Fabián, infinitamente agradecido en nombre de la Escuela de Derecho y Ciencia Política, en nombre del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, en nombre del profesor Edgar Ospino, la doctora Alba, en el mío propio, la doctora Clara, le agradecemos su participación. La doctora Clara tiene algo o va a opinar algo al respecto. Doctor, muchas gracias. Doctora, tiene usted la palabra. Gracias, doctor Escudero. Gracias, doctor José Orlando, doctor Fabián, mil y mil gracias. Realmente todo su aporte fue maravilloso, creo que nos articuló y pudo poner en cintura este concepto que es tan importante, que finalmente lo hacemos todos. Mil gracias, doctor Fabián, gracias por su tiempo, sabemos que está en turno, sabemos que muy especialmente sacó este tiempo de su agenda. Solamente gracias de parte de la Escuela de Derecho, Consultorio Jurídico, por compartirnos todo este saber, y esperamos tenerlo en una próxima ocasión y hablando de estos temas que desafortunadamente creo que nos espera más tiempo viviendo con este famoso COVID-19. Mil gracias, un abrazo y seguimos en nuestro conversatorio. Que tenga usted una feliz noche. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Feliz noche. Gracias, doctor. Hasta luego, Bueno, doctor. continuamos. Antes de iniciar mi intervención, no es a que me pase como cuando yo iba a las fiestas, que cuando iban repartiendo la comida, llegaban al lado mío, se acababa. Y luego cuando llegaban por la otra, empezaban por el del lado del otro lado y me dejaban a mí sin nada. Entonces, pues como para que no me quede yo también sin tema, pues entonces quiero aquí, profesor Edgar, profesor Alba Lucía, había una pregunta aquí que me parece importante antes de empezar yo a abordar algo de lo que estoy. Entonces aquí dice, la inaplicación del impuesto de solidaridad creado con ocasión de la pandemia se puede considerar constitucional. No sé cuál de los dos profesores quiera iniciar. Bueno, me vuelvo a repetir la pregunta, la inaplicabilidad de la inaplicación del impuesto de solidaridad creado con ocasión de la pandemia se puede considerar constitucional. Lo que pasa es que a través de un decreto, la pregunta tenemos que remontarla es los decretos de emergencia. Acuérdense que el Ejecutivo puede crear impuestos. Como el Ejecutivo puede crear impuestos, puede crear esa clase de impuesto que él la llamó ingreso a la solidaridad. Me he dado cuenta por los medios que se han presentado 2 tutelas, y en 2 tutelas le han tutelado el derecho a esos jueces diciéndole que por razones del mínimo vital no se les puede cobrar ese impuesto solidario o ese impuesto ese impuesto solidario. Pero fíjense que ahí hay un error de parte de los jueces, lo planteo yo así. Si el impuesto fue creado por el Ejecutivo y el Ejecutivo profiere un decreto con fuerza de ley, es una ley, se asimila a una ley. Como es una ley, hay que cumplirla. Cuando una ley crea un impuesto hay que pagarla. La solidaridad está dirigida es a que el que tiene más aporte a los que tienen menos. Por lo tanto, la vía constitucional de la acción de tutela no es el medio para dejar de pagar el impuesto. Hay que pagarlo. Ese es mi concepto. Yo creo que en segunda instancia deberán revocar esas sentencias. Porque acuérdense que el Ejecutivo es el Congreso. Está haciendo un decreto, impone un impuesto. Imagínense que todos cuando nos impongan un impuesto, entonces presentamos una acción de tutela y decimos que no vamos a pagar el impuesto porque no nos alcanza la plata para pagar ese impuesto porque nos afecta nuestro mínimo vital.
Acuérdese que el impuesto tiene una base que es la colectividad, ayudar a todos, no uno solo. Bueno, doctor Edgar, muchísimas gracias por la respuesta. Creo que quedó claro. Mire, voy a iniciar un poco el espacio que me corresponde, pero quiero iniciar con una frase que le escuché a García Márquez en una conferencia que estaba dando en Madrid, España, y él dijo, vea, les pido el favor que el que esté cansado de la charla salga con cuidado para que no despierta a los que se quedan. Entonces, en ese sentido, les pido el favor que si están cansados, bueno, pues ténganme un poquito de paciencia, de pronto algún elemento importante puedo decir, si es que algo importante hay en lo que uno dice, aparte del ego y el creer que uno tiene el conocimiento. Bueno, les quería hablar de eso, la solidaridad. Mire, yo vengo con un ejemplo construido desde las iniciativas del litigio estratégico del consultorio jurídico de la Universidad Industrial de Santander y por gracias al apoyo del profesor Javier y la doctora Clara, que me tienen paciencia, sé que no es una persona fácil de llevar a veces, pero los resultados a veces son muy buenos. Mire, en este caso de la emergencia social y económica y todo lo bonito que dice la Constitución, el gobierno expidió un decreto que permitía a los alcaldes, a las autoridades locales, direccionar los impuestos, una cosa que es por excepcionalidad, por supuesto. Entonces el señor alcalde de Bucaramanga, y con esto no hago política, hago reflexión de la solidaridad, expidió un decreto muy lindo. Resulta que para atender a los adultos mayores, a los centros de bienestar del anciano, los viejos, los ancianatos, es que ahora uno escucha a las funcionarias que regañan porque dicen que se dice adulto mayor y cuando uno se va dice que esos viejos sí joden. Entonces, perdónenme la palabra. Entonces el señor alcalde con una filigrana jurídica, como dice la doctora Clara, con una filigrana jurídica un poco de brocha gorda, que ahí le quiero llamar la atención a los jurídicos, como le digo yo a los muchachos, es que ustedes tienen que esforzarse por salir uno de la ignorancia supina. La ignorancia supina es ignorar lo que tenemos que saber. ¿Y qué es lo que tiene que saber un médico? Por lo menos tomar la presión arterial o tomar los pulsos, porque si no, ¿a quién le vamos a pedir? ¿A un ingeniero? Entonces es muy complicado. Entonces el decreto decía que podían reducir los impuestos y direccionarlos a otros sectores que más lo necesitan. Entonces, ¿cómo se solventa la solidaridad con la tercera edad en Colombia? Pues con un impuesto que se llama estampilla del adulto mayor. Bien, esa estampilla del adulto mayor, el señor alcalde, con fundamento en esa solidaridad que él tiene en su corazón, resulta que dijo con fundamento en el decreto expedido por el señor presidente en uso de las facultades de la emergencia económica y social, reduzco el impuesto de la estampilla al anciano a 0 para que los señores contratistas no les quede una carga tan pesada de pagar. Y entonces yo me encontré que estaba en la mitad del mar y con una tablita y tenía que cruzar el océano. ¿Y yo cómo hago? Sí, señores, en esta época los juzgados y todos no están atendiendo sino emergencias. Y tenemos un decreto expedido por el alcalde que yo no puedo debatir sino en el Tribunal Contencioso Administrativo. ¿Y qué hago si ni siquiera me dejan salir de la casa, mucho menos llegar al Palacio de Justicia? Entonces, como los amigos del consultorio jurídico son bastante ágiles, nos pusimos a mirar toda la emergencia y resulta que empieza uno a conocer la información y dejaron una ventanita muy pequeña, una ventana absolutamente pequeña en el cual decían, se cierra todo, menos tutelas y habeas corpus. Uy, 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 qué merraquera. Y entonces, ¿yo qué hago aquí? ¿Cómo encamino este tema? Hice una tutela y aquí, con lo que les decía al comienzo, hay que felicitar a la juez que la falló, porque yo puse una tutela que irá, usted con una tutela va a anular un decreto, pues no, ni porque yo hubiera estudiado por ahí o no sé dónde, pero vamos a buscar el camino. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Yo le dije a la juez de tutela, le dije, mire, lo que yo quiero es que suspenda ese decreto hasta que abran las puertas del palacio. Déjemelo ahí. Y yo estoy a las 8 de la mañana y pongo la demanda. Eso es lo que yo quiero. Haga eso, doctora, a ver si hace. Entonces la doctora hizo una cosa fabulosa y que de verdad es estupenda. La doctora admitió la tutela, por supuesto, y resulta que hizo una prueba oficiosa. Yo no había visto en mi ejercicio profesional esto. La prueba oficiosa consistía en decirle al tribunal, ¿usted ya hizo o puede hacer el control de legalidad automático?
Inmediatamente ese día el tribunal empezó e hizo el control inmediato, que posteriormente hubo un fallo, pero claro, aquí las cosas hay que decirlas también. Ya llegó la medicina cuando el muerto ya no la necesitaba, ¿sí? Entonces, solidaridad es lo que estamos hablando. Entonces, ¿le faltó solidaridad al señor alcalde? Pues por supuesto. Mire, dice aquí una de las partes. Sin embargo, al reducir la tarifa de la estampilla por anciano, que no la redujo, la eliminó, pro bienestar del adulto mayor, impuso a un grupo poblacional en situación de debilidad una carga que no se explica desde la cláusula del Estado Social de Derecho. Entonces, en ese sentido, mire lo que termina diciendo. En todo caso, para esta sala, Tribunal Administrativo, resulta contradictorio, y por lo menos contradictorio con ese deber de solidaridad que estamos hablando, que el mismo Estado quebrante ese principio que nos debe dar ejemplo. Dice, en todo caso, para esta sala resulta contradictorio que para lograr la protección general de la población, porque el alcalde dijo, por eso los contratistas, quitémosle esa carga, y pues le quitan esa carga, no tiene impuesto para trasladar. ¿Sí? Y él dijo, con la plata ¿de dónde iba a sacar la plata? Pero entonces en el imaginario jurídico decían que ese dinero lo iban a usar a otra parte, entonces por eso el tribunal les dice. En todo caso, para esta sala resulta contradictorio que para lograr la protección general de la población bumanguesa se afecten los derechos de los adultos mayores que son, según la información médica, quienes tienen mayor riesgo de morir. Y le dice el tribunal, óigame, señor alcalde, en la cadena de los esfuerzos que tenemos que hacer en la solidaridad, en la cadena de los esfuerzos que tenemos que hacer como solidaridad, los adultos mayores son los últimos. Entonces, ¿quiénes van a empezar a hacer los esfuerzos? Los empresarios, por supuesto, nosotros, los ciudadanos, pero no se la podemos trasladar de una manera inmediata a los adultos mayores. Entonces le dice, el último eslabón sobre el cual debe recaer una política pública para quitarle los recursos son los adultos mayores. Ellos están allá metidos en una casita, en un centro de atención para ellos, y usted le quita los recursos. Entonces anularon ese decreto. Cosa fabulosa, cosa maravillosa. El tribunal acogió varias de las posturas que yo hice, que yo presenté. Uno, el alcalde es desproporcionado, y ese desproporcionado es insolidario con la tercera edad. Segundo, desbordó las competencias. Usted le dijeron reduzca, pero no desaparezca. Eso es como cuando uno presta y no le devuelven. Oiga, ahí dice el dicho, ¿quién es más bobo, el que presta o el que devuelve? Y yo todavía no tengo la respuesta, ¿sí? Entonces, y tercero, usted si tiene esa capacidad de quitarle el dinero a los ancianatos, la única fuente es que es la única. Yo no he visto que la administración diga, ahora voy a destinar del presupuesto de viáticos, toda esa plata la amo al ancianato. Yo no he visto y no voy a ver. Entonces, si usted hace eso, señor alcalde, le dijo el tribunal, usted tiene que crear una fuente subsidiaria, pero usted no puede dejar a los adultos mayores desprovistos. Y entonces yo digo, estamos definitivamente en un tema de solidaridad. Yo el tema de solidaridad quise buscar una definición de la Real Academia. Dice, define solidaridad como la adhesión circunstancial a una causa. Adhesión. Vamos a adherirnos. ¿A quién nos tenemos que adherir aquí? Pues al que no tiene comida, al que no tiene techo, al que está vulnerable. Nos tenemos que adicionar ahí, sumar, agregar, hacer más cuantioso ese valor. Y entonces, en ese sentido, creo que el deber de solidaridad y lo vulneró la administración municipal. Y no lo digo yo, lo dijo el tribunal, que sabe más que yo y afortunadamente lo dijo así. Usted se equivoca. Entonces, ¿cuándo le va a dar usted la atención? Si una persona le está pidiendo a usted dice, ala, es que tengo un familiar en la clínica, présteme plata, y bueno, venga en junio ya présteme para el funeral, porque pues realmente ya es tarde. Entonces, la solidaridad, como decía la doctora Alba, esto es un imperativo moral inmediato, ya, ahora. Esto no es cuestión de que puedo o no puedo, y afortunadamente ese concepto que es de la moral, ese concepto que era de la moral, se nos volvió a la ética y ahora al derecho. Entonces ya no es que yo quiero,
Por eso es que yo no puedo darme el lujo de salir a la calle sin tapabocas, por ejemplo, una circunstancia en este momento. Tampoco puedo abrir un establecimiento de comercio sin unos protocolos adecuados. Entonces, fíjese que esa solidaridad que el Estado a veces uno dice, deberían de ser mucho más vehementes, mucho más rígidos en eso. Entonces, a mí sí me dejó con profunda y gran tristeza ¿por qué? ¿Por qué? Porque el señor alcalde dejó ver lo que tiene en el corazón. Es que eso es lo que me puso triste. Entonces, yo veo ahí que esas situaciones de noticias tan degradantes que una persona famosa le golpea a la esposa y uno dice, pero por Dios, ¿en qué cabeza cabe eso? Y después dice, ay, lo siento. No, perdón, ¿pero qué? Pero ¿y qué? Sí está bien el perdón, pero es que hay que acompañarlo con más cosas. Entonces, igual la solidaridad del Estado tiene que ir acompañada con más cosas. O sea, no puede ser que de la pandemia queden muchos funcionarios del Estado con camionetas nuevas y bonitas. Yo no sé para qué, será para correr el coronavirus, porque ¿qué más? ¿Quién quiere una camioneta de esa? Entonces, no, la solidaridad hay que encaminarla y ese es el derecho de nosotros aquí en el consultorio, es que el Estado cumpla y eso a mis alumnos, los que han pasado por mí, que desafortunadamente me tuvieron que aguantar. Me dije, la ética mínima, el derecho, punto. Mire, no me ponga a decirme que usted es buena gente, que usted es maravilloso, alcalde, gobernadora. No, yo no necesito eso. Cúmplame la ley. Y quedamos perfectos. ¿Sí? Y si de ahí queremos subir, entonces yo le decía a los alumnos, bueno, ¿usted por cuánta plata lava un carro que viene por todo embarrado? Ay, profesor, yo lo hago por menos de 50,000. Dije, pues eso es lo que tiene que pagarle al señor que le lava el carro. Sencillo. Así de sencillo. Entonces, si yo no me pongo a planchar la ropa de 20 personas por menos de X suma, ¿por qué le va a pagar a la otra persona un peso y a veces no pagarle? ¿Eh? Como dice el profesor Israel, la fuerza laboral es la única riqueza de los trabajadores. Y en este caso de pandemia, la solidaridad es la única fuente de las personas que están muy vulnerables. Yo ya voy cerrando con eso para no cansarlos. Mis charlas siempre son cortas, aburridas y confusas. Espero que esta no haya cumplido ninguna de las anteriores. Doctora Clara, no sé cuál es el protocolo, profesor Javier. Ya vamos terminando para que las personas los invitamos a comer a sus respectivas casas, por supuesto, que la comida es más rica. Y entonces, en ese sentido, nuestros amigos del consultorio jurídico, el área de derecho público, yo he dicho que es el área que más trasciende en la sociedad. Nosotros nos encargamos allá, los doctores son unos berriondos para acá, ustedes adelante, yo también me les pego allá a ese ejercicio. Garantizamos en la medida de lo posible esos derechos fundamentales que se vulneran mucho más de lo que uno quisiera, se vulneran mucho más de lo que debería ser. Eso quiere decir que hay algo que está muy mal en el Estado. Entonces, doctora Alba, no sé cómo para ir cerrando, doctor Edgar, les dejo la palabra para que vayamos cerrando esta charla, este conversatorio. Empezaremos como... Mire, doctora Alba, voy a decir una cosa. Resulta que hace tiempo yo estaba en Estados Unidos y había una norteamericana y yo le fui a dar un paquete y me dijo, no, me lo dijo en inglés, ¿no? Yo le entendía cuando eso. Y no, es que usted, ¿por qué me alza eso? Es que yo no soy menor que usted. Entonces, pues, doctora Alba, podríamos empezar por usted, por el doctor Ospina. No, para que haya... yo quisiera escuchar al doctor Ospina. Quería, pues, por la participación, solamente agregaría algo. De todos los decretos que expidió el gobierno colombiano, los decretos con fuerza de ley, ninguno es solidario con la mujer. Ninguno tuvo en cuenta que la mujer trabaja más que el hombre. Ninguno tuvo en cuenta las mujeres cabezas de familia. Ninguno tuvo en cuenta que la mujer llega a la que tiene que atender a sus hijos después de su trabajo, y tengan en cuenta que muchas mujeres trabajan en el personal sanitario. Tienen que llegar a su casa, hacer los alimentos, acompañar a sus hijos, y las que no se van a trabajar a esos sitios de personal sanitario se quedan en casa y tienen que trabajar a través del computador, y tienen que rendir las 8 o las 9 horas o las 10, y además tienen que ayudar a los hijos a hacer tareas, y tienen que hacer los alimentos en su casa, y si vive con la abuela o si vive con el abuelo, con el papá, tienen que ayudarlos. Fíjense que
hay una total desprotección por parte del Estado colombiano y no cumplió. Fíjense que el deber de solidaridad por parte del Estado no estuvo en esa parte. No vi en ningún decreto, ninguna resolución del Ministerio de Trabajo, nada. Peca por su ausencia el Estado colombiano. Y nuestras mujeres, que son la gran mayoría, madres, cabezas de familia, están abandonadas. Muchas gracias por la invitación a la Escuela de Derecho, la doctora Clara, la doctora Alba, el doctor José Orlando, muchas gracias. Y a todos los que nos escucharon, tuvieron paciencia, muchas gracias. Gracias. Doctora Albita, ¿tiene algo por cerrar? Simplemente ¿Desea decir algo al finalizar? Pues la verdad creo que hemos dicho todo lo que podíamos decir. Seguramente habrán más cosas que podríamos haber abordado, doctora, pero el tiempo realmente no da para todo esto, para abordar más cosas interesantes. Digamos que se quedaron ahí de verdad en el tintero, pero creo que yo quiero solo agradecerle a la universidad esta oportunidad que nos dio a los profesores del consultorio jurídico, del área de público, de poder venir a expresar todo nuestra concepto, nuestra percepción de la realidad ética que estamos viviendo y cotidiana de la sociedad colombiana con en el marco de esta pandemia, y que haya abierto el espacio de manera tal que haya participado una persona como el médico que nos participó, que nos ilustró, me parece a mí, muy bien en cuanto a muchas cosas que uno ignora, y que nos dio buenas recomendaciones para el autocuidado, y simplemente agradecerle a la universidad por la invitación y por este espacio, doctora. Fue un privilegio y un honor para mí estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, finalizando de esta manera, doctores, agradecerles. Creo que esta participación fue absolutamente interesante, interactiva. Creo que siempre nos estuvieron y nos pusieron a estar muy atentos de lo que hablaban. Especialmente agradecerle al doctor Fabián Escudero por estar con nosotros, por compartirnos todo este conocimiento. Enseñarle a nuestro auditorio que el derecho habla con otras disciplinas. Esa es otra gran conclusión a tener en cuenta, y que el derecho no es una isla, al contrario, dialoga con el conocimiento y dialoga de manera interdisciplinaria. Quiero pues agradecerles a todos nuestros queridos egresados cuyos mensajes fueron muy importantes para nosotros, maravillosos. Qué bueno que he visto gente de muchos años que han pasado por el consultorio, hoy grandes profesionales, exitosos profesionales que han sabido ser los excelentes embajadores de nuestra Escuela de Derecho, de nuestra Universidad Industrial de Santander. Es un orgullo para mí también contar con un equipo de profesionales de la talla de ustedes. Doctor José Orlando, muchas gracias, doctora Alba, doctor Edgar, mil gracias por todo este trabajo, y que ustedes imprimen obviamente ese esfuerzo en el día a día, en la cotidianidad, en esa formación de ese futuro abogado egresado UIS, que sé que es de lujo, que sé que es de excelencia, y que por ellos y para ellos preparamos todos estos espacios. Mil gracias, buenas noches, y esperamos verlos en una próxima oportunidad con otro tema de interés. Y la semana entrante ya finalizaremos nuestro ciclo de videoconferencias, que la próxima será a cargo de nuestros profesores del área de Derecho Privado, que será el próximo miércoles, y de esa manera finalizaremos este importante ciclo. Muchas gracias, buenas noches para todos, que descansen, feliz descanso, muy amables. Gracias, doctor. Gracias, adiós.